La carta robada. En París, una noche, después de una tarde de viento, en el otoño de 18, me encontraba disfrutando del doble lujo de la meditación y una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo, Sir Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca o estudio del número 33, Rue Dunod, au 3e Faubourg Saint-Germain. Durante una hora por lo menos habíamos mantenido un profundo silencio y a cualquier observador casual podría haberle parecido que estábamos absortos exclusivamente en estudiar los remolinos de humo que llenaban la atmósfera de la habitación. Por mi parte, sin embargo, estaba entregado a una discusión mental acerca de los temas que habían formado parte de la conversación entre nosotros en la tarde. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y el misterio del asesinato de Marie Rouet. Así que no pude pensar sino en una coincidencia cuando la puerta de nuestro apartamento se abrió y dio paso a nuestro viejo conocido, G, el prefecto de la policía parisina. Le dimos una cordial bienvenida, pues había en el hombre tanto de divertido como de despreciable, y no lo habíamos visto en varios años. Estábamos sentados en la oscuridad, por lo que Dupin procedió a encender una lámpara, pero volvió a sentarse nuevamente, sin hacerlo cuando G nos dijo que había ido para consultarnos, o mejor dicho, para pedir la opinión de mi amigo sobre algún asunto oficial que había ocasionado un gran problema. Si es algo que requiere reflexión, dijo Dupin, sin encender el pabilo, será mejor examinarlo en la oscuridad. Otra de sus ideas raras, dijo el prefecto, quien tenía la costumbre de llamar rara a cada cosa que estuviera más allá de su comprensión, y así vivía entre una verdadera legión de rarezas. Muy cierto, dijo Dupin, entregando una pipa a nuestro visitante y acercándole un asiento. ¿Y cuál es la dificultad ahora?, pregunté. Espero que no se trate de otro asesinato. Oh, no, nada de eso. El hecho es que la cuestión es muy simple y no me cabe la menor duda de que nosotros podemos bastarnos perfectamente para resolverlo por nuestra cuenta, pero he pensado que a Dupin le gustaría oír los detalles del caso, porque es excesivamente raro. Simple y raro, dijo Dupin. Justamente. Y no es exactamente así. En realidad nosotros estamos bastante confundidos, porque el asunto es muy simple y sin embargo nos tiene completamente perplejos. Quizás sea la misma simplicidad del caso lo que lo lleva a usted al error, dijo mi amigo. ¿Qué disparates dice usted?, contestó el prefecto, riendo sinceramente. Quizá el misterio es un poco demasiado simple, dijo Dupin. Oh, buen Dios, ¿quién oyó nunca tal cosa? Un poco demasiado evidente. ¡Ja! Oh, rugía nuestro visitante, profundamente divertido. Oh, Dupin, usted terminará por matarme de risa. ¿Y después de todo, de qué se trata?, pregunté. Pues bien, se los voy a decir, respondió el prefecto, aspirando una bocanada grande y contemplativa de su pipa e instalándose en su silla. Se lo contaré en pocas palabras, pero antes de que comience, déjenme decirles que este es un asunto que demanda la más grande reserva, y si se supiera que lo he contado a otras personas, podría peligrar la posición que ahora tengo. Proceda, dije. O no proceda, dijo Dupin. Bien, entonces. He recibido personalmente información de alguien en un cargo muy alto de que un documento de mucha importancia había sido robado de las cámaras reales. El individuo que se lo robó es conocido. Eso está más allá de toda duda. Se le vio tomarlo. Se sabe también que el documento todavía está en su poder. ¿Y cómo lo saben?, preguntó Dupin. Se infiere claramente, contestó el prefecto, de la naturaleza del documento y de que no se haya producido ciertas consecuencias que seguramente se darían de inmediato si aquel pasara a otras manos, es decir, en caso de que se llegara
a emplear como él debe pretender emplearlo al final. Sea un poco más explícito, dije. Bien, puedo asegurar que este papel da a su poseedor un cierto poder en cierto lugar donde tal poder es inmensamente valioso. El prefecto estaba encantado de su canturreo diplomático. Todavía no comprendo lo bastante, dijo Dupont. ¿No? Bien. La divulgación del documento a una tercera persona, que no nombraremos, pondría en entredicho el honor de un personaje de las más altas esferas, y este hecho da al poseedor del documento un dominio sobre el personaje cuyo honor y tranquilidad se ven ahora tan comprometidos. Pero este dominio, interrumpí, dependería de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal. ¿Y quién os haría el ladrón?, dijo G. Es el ministro D, quien se atreve a todo, sea propio o impropio en un hombre. El método de su latrocinio es tan ingenioso como audaz. El documento en cuestión, una carta, para ser francos, había sido recibido por la persona despojada mientras se hallaba a solas en el boudoir real. Durante su lectura, fue interrumpida repentinamente por la entrada de otro personaje a quien la primera deseaba ocultar especialmente. La carta, después de una apresurada y vana tentativa para ocultarla en un cajón, se vio forzada a ponerla abierta como estaba sobre una mesa. La dirección, no obstante, estaba vuelta y el contenido era ilegible. Así la carta podía pasar sin ser vista, pero en este momento entra el ministro D. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la caligrafía y la dirección. Observa la turbación del personaje a quien va dirigido y adivina su secreto. Después de despachar algunos negocios con celeridad que le caracteriza, extrae una carta parecida a la misiva en cuestión, la abre, finge leerla y entonces la pone justo al lado de la otra. Vuelve a conversar por unos 15 minutos sobre asuntos públicos. Al final se levanta y al despedirse toma de la mesa la carta a la que no tiene derecho. El legítimo propietario lo ve, pero no se atreve a llamarle la atención al respecto, no en presencia de un tercer personaje que no se mueve de su lado. El ministro se marcha, dejando su carta, una carta sin importancia, sobre la mesa. Ahí tiene usted, me dijo Dupont. Ahí tiene usted lo que se necesitaba para que el dominio del ladrón fuera completo. Este sabe que la persona despojada lo conoce como tal. Sí, contestó el prefecto. Y el poder así obtenido ha sido utilizado durante los últimos meses para fines políticos hasta un punto muy peligroso. La persona despojada está cada día más convencida de la necesidad de recuperar su carta, pero esto, por supuesto, no puede hacerse abiertamente. Al final, llevada por la desesperación, me ha encargado la tarea. Para lo cual, dijo Dupont, envuelto en una voluta perfecta de humo, es imposible desear e incluso imaginar un agente más sagaz. Usted me adula, contestó el prefecto, pero es imposible que tal opinión se tenga de mi persona. Es claro, dije yo, como usted dice, que la carta se encuentra todavía en la posesión del ministro, pues lo que confiere el poder es precisamente esta posesión y su empleo. Con el empleo de la carta, el poder cesaría. Cierto, convino G. Y sobre esta conversación he procedido. Como primera medida, hice revisar cuidadosamente la vivienda del ministro, y aquí la principal dificultad consiste en el hecho de tener que buscar sin que él se enterara. He sido advertido de que, sobre cualquier otra cosa, debo impedir que sospeche de nuestras intenciones, pues sería muy peligroso. Pero, dije yo, usted está completamente autorizado en estas investigaciones. Los policías parisinenses han hecho esto frecuentemente antes. Oh, sí, y por eso no desespero. Los hábitos del ministro me daban, además, una gran ventaja. Él se ausenta frecuentemente de su hogar toda la noche.
Sus sirvientes no son numerosos, duermen a una cierta distancia de la habitación de su amo y siendo en su mayoría napolitanos, son fácilmente propensos a emborracharse. Yo tengo llaves, como lo saben, con las cuales puedo abrir cualquier habitación o gabinete de París. Durante estos 3 meses no ha pasado una noche durante la cual no me dedicara a registrar personalmente la casa de D. Mi honor está en juego. Y para contarles un gran secreto, la gratificación prometida es enorme. Por eso no abandoné la búsqueda hasta estar seguro de que el ladrón es un hombre más astuto que yo. Estoy seguro de que he investigado cada escondrijo y cada rincón del lugar en que es posible que el papel pueda encontrarse oculto. ¿No sería posible, pregunté, que aunque la carta pueda estar en posesión del ministro, como indiscutiblemente lo está, pueda haberla escondido en otra parte que no sea su casa? Eso es muy poco probable, dijo Dupin. La especial condición actual de los asuntos en la corte y particularmente de esas intrigas en que se sabe que el ministro D anda metido, exigen la disponibilidad instantánea de los documentos susceptible de ser presentado en cualquier momento. Esto es tan importante como el hecho mismo de su posesión. ¿Susceptible de ser presentado? Dije. Es decir, la posibilidad de ser destruido, dijo Dupin. Cierto, observé. Entonces el documento se encuentra necesariamente en su casa. Supongo que podemos descartar toda la posibilidad de que el ministro lo lleve consigo. Totalmente, dijo el prefecto. Han sido 2 veces atracado, como si de salteadores se tratara, y ha sido registrado rigurosamente bajo mi propia inspección. Usted podría haberse ahorrado esa molestia, dijo Dupin. Creo yo, no está enteramente loco y debe haber previsto esos atracos como una consecuencia lógica. No enteramente loco, dijo G. Pero es un poeta, por lo que, para mí, se halla muy cerca de la locura. Cierto, dijo Dupin, después de una larga y profunda bocanada de su pipa de espuma, aunque yo mismo sea culpable de unas cuantas malas rimas. ¿Por qué no nos proporciona usted, dije yo, los pormenores de la búsqueda? Pues el hecho es que nos tomamos nuestro tiempo y buscamos en todas partes. Tengo una larga experiencia en esos asuntos. Revisé el edificio entero, habitación por habitación, dediqué las noches de una semana entera a cada una. Examinamos primero los muebles de cada cuarto, abrimos cada cajón posible y presumo que ustedes saben que, para un agente de policía adecuadamente entrenado, no hay cajón oculto que le sea imposible descubrir. Cualquier hombre que permite que un cajón secreto se le escape en una búsqueda de ese tipo es un imbécil. ¿Son tan evidentes? Hay una cierta masa segura en cada gabinete, un cierto espacio que debe ser explicado. Para eso tenemos reglas muy precisas que no se nos podría escapar ni la parte 50ª de una línea. Después de los gabinetes revisamos las sillas, sondeamos los cojines. Con las largas y finas agujas que ustedes me han visto emplear, levantamos las tablas de las mesas. ¿Por qué? A veces la cubierta de una mesa o de otro mueble similar es retirada por la persona que desea esconder un artículo. Entonces la pata es ahuecada y el objeto depositado dentro de la cavidad y la cubierta reemplazada. Las bases y las cabeceras de las camas son empleadas del mismo modo. ¿Pero no puede detectar la cavidad por el sonido?, pregunté. De ninguna manera si, cuando el objeto se deposita, se rodea de una suficiente cantidad de algodón. Aparte, en nuestro caso, nosotros nos veíamos obligados a proceder sin ruido. Pero ustedes no pudieron haber desarmado y revisado todos los muebles que hubiera sido posible esconder la carta en la forma que usted menciona. Una carta puede enrollarse en una espiral delgada, no difiriendo mucho en la forma o volumen de una aguja grande de tejer. Y en esta forma podría meterse en el travesaño de una silla, por ejemplo. Usted no habrá desarmado todas las sillas. Ciertamente no. Pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de cada silla en la casa y las junturas de cada mueble, con la ayuda de un microscopio muy poderoso.
Si hubiera ahí cualquier rastro de algún cambio reciente, no hubiéramos dejado de notarlo instantáneamente. Un simple grano de polvo de barreno, por ejemplo, habría sido tan obvio como para compararlo con una manzana. Cualquier diferencia en el engomado, cualquier apertura mínima en los ensamblajes, habría bastado para asegurar su detección. Presumo que habrán revisado los espejos entre el marco y el cristal y que examinaron los lechos y las ropas de lecho, así como también las cortinas y las alfombras. Desde luego, y cuando hubimos revisado cada partícula de los muebles de esta manera, entonces examinamos la propia casa, dividimos su superficie entera en compartimentos que numeramos para que no se fuera a olvidar alguno, y entonces escudriñamos cada pulgada cuadrada de la casa, incluyendo dos casas contiguas, con el microscopio como antes. Las dos casas contiguas, exclamé, deben haber tenido grandes dificultades. Las tuvimos, pero la gratificación ofrecida es prodigiosa. ¿Incluye usted los terrenos adyacentes a las casas? Todos los terrenos se pavimentan con ladrillo. Ello nos dio comparativamente pocos problemas. Examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos inalterado. Usted miró entre los papeles de D. Por supuesto. Y en sus libros de biblioteca, ¿no? Naturalmente, nosotros abrimos cada paquete y cada bulto, no solamente abrimos cada libro, sino que revisamos cada hoja en cada volumen, no contentándonos con unas simples sacudidas, según la costumbre de algunos de nuestros agentes de policía. También medimos el espesor de la portada de cada libro, con la minuciosidad más precisa y sometiendo cada una al escrutinio más celoso del microscopio. Si se hubiera insertado un papel en cualquiera de las pastas, habría sido totalmente imposible que el hecho escapase a nuestra observación. Unos 5 o 6 volúmenes que venían de las manos del encuadernador fueron cuidadosamente sondeados longitudinalmente con agujas. ¿Exploraron los pisos bajo las alfombras? Sin duda, quitamos cada alfombra y examinamos las planchas con el microscopio y el papel de las paredes. Sí, miraron en los sótanos, lo hicimos. Entonces, dije yo, han incurrido en un error y la carta no está en la casa del ministro como usted supone. Me temo que usted tiene razón en eso, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconsejaría usted hacer? Revisar de nuevo la casa completa. Eso es absolutamente inútil, replicó G. Estoy tan seguro de que respiro como de que esta carta no está en la casa. No tengo ningún consejo mejor para usted, dijo Dupin. ¿Posee usted, supongo, una descripción precisa de la carta? Oh, sí. Y aquí el prefecto, extrayendo su libreta de notas, procedió a leer en voz alta una descripción minuciosa del contenido y, especialmente, del aspecto externo del documento. Poco después de terminar la lectura de esta descripción, se despidió de nosotros el buen caballero, más deprimido de lo que yo lo había visto antes. Un mes después nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi de las mismas maneras como la vez anterior. Tomó posesión de una pipa y una silla y entabló una conversación ordinaria. Luego de un rato dije: Bien, G, ¿qué hay de la carta robada? Presumo que usted se habrá convencido al menos de que no se halla en la casa del ministro. El diablo lo confunda. Volví a examinar la casa, como Dupin me sugirió, pero fue tiempo perdido como sospechaba que sería. ¿A cuánto asciende la gratificación, dijo usted?, preguntó Dupin. Pues es una suma muy grande, mucho dinero. No me gusta decir cuánto exactamente, pero una cosa puedo decir, que yo no vacilaría en extender un cheque individual por 50.000 francos a cualquiera que me entregara esa carta. El asunto cada día es de más y más importancia y la gratificación se ha doblado recientemente. Sin embargo, aunque la triplicaran, no podría hacer más de lo que ya he hecho. Pues sí, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo. Yo realmente pienso, G, que usted no ha hecho todo lo que podía hacerse. ¿No le parece que podría hacer un poco más, eh? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues... uf, podría usted
pedir consejo en este asunto, ¿eh? ¿Recuerda usted la historia que cuentan de Abernethy? No, maldito Abernethy. Seguro, maldito y bienvenido, pero había una vez un avaro rico que quería obtener gratis el consejo médico de Abernethy. Aprovechó para este fin una conversación ordinaria en una reunión. Insinuó su caso al médico como si se tratara de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el avaro, que los síntomas son tal y tal. Ahora, doctor, ¿qué le recomendaría que tomase? Le recomendaría que tomase, repuso Abernethy, el consejo de un médico. Pero, repuso el prefecto, un poco descompuesto, yo estoy perfectamente dispuesto a tomar consejo y a pagar por él. Yo daría realmente 50.000 francos a cualquiera que me ayudara en el asunto. En ese caso, contestó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques. Usted puede llenar un cheque por la cantidad mencionada. Cuando usted lo haya firmado, yo le entregaré la carta. Me quedé estupefacto. El prefecto parecía como fulminado. Por algunos minutos permaneció estupefacto e inmóvil, mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y ojos que parecían querer salírsele de las órbitas. Entonces, aparentemente un poco repuesto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, finalmente llenó y firmó un cheque por 50.000 francos y lo pasó a través de la mesa a Dupin. Este último lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su cartera. Entonces, abriendo un cajón del escritorio, sacó una carta y se la dio al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una perfecta agonía de regocijo, la abrió con mano temblorosa, lanzó una rápida mirada a su contenido y entonces, lanzándose vacilante hacia la puerta, se precipitó por fin, sin mayor ceremonia, fuera de la sala y de la casa, sin haber proferido una sola sílaba desde que Dupin le había pedido llenar el cheque. Cuando él se había ido, mi amigo entró en algunas explicaciones. Los policías parisinenses, dijo él, son muy capaces a su manera, son perseverantes, ingeniosos, astutos y completamente versados en el conocimiento de sus deberes, en el que sus deberes exigen. Así, cuando Gino relató detalladamente su modo de buscar en la mansión de D, tuve la entera certeza de que había cumplido con una investigación satisfactoria tan lejos como podía alcanzar su labor. Tan lejos como podía alcanzar su labor, repetí. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas eran no solamente las mejores en su tipo, sino que fueron efectuadas con perfección absoluta. Si la carta se hubiera depositado dentro de la radio de su búsqueda, los policías, más allá de toda duda, la habrían encontrado. Me eché a reír, pero Dupin parecía bastante serio en todo lo que decía. Las medidas, continuó, eran excelentes en su tipo y bien aplicadas. Su falla reside en que eran inaplicables al caso y a la persona en cuestión. Un conjunto de recursos altamente ingeniosos son, para el prefecto, un tipo de lecho de Procusto, al que él forzosamente adapta sus designios, pero yerra constantemente, siendo demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial es mejor razonador que él. Yo conocí a uno de 8 años de edad, cuyo éxito al adivinar en el juego de pares y neones atraía la admiración universal. Este juego es simple y se juega con bolitas. Un jugador retiene su mano un número de estas y le pregunta al otro si el número es par o impar. Si adivina correctamente gana una bolita, si no, pierde una. El muchacho a quien aludo ganaba todas las bolitas de la escuela. Por supuesto, él tenía algún sistema de adivinación y este consistía en la simple comparación y observación de la astucia de sus adversarios. Por ejemplo, supongamos que uno de estos es un perfecto gaznápiro y que
al levantar la mano frente a su adversario, pregunta ¿par o impar? Nuestro colegial responde impar y pierde, pero la segunda ocasión él gana, porque entonces se dice a sí mismo: el gaznápiro puso pares la primera vez y su cantidad de ingenio le da simplemente para preparar impares a la segunda vez. Diré por lo tanto impar. Adivina y triunfa. Ahora, con un adversario ligeramente más listo que el primero, él había razonado así: este muchacho sabe que la primera vez yo elegí nones, y la segunda se le ocurrirá como el primer impulso una simple variación de par a impar, como hizo el primero. Pero entonces un segundo pensamiento sugerirá que esta variación es demasiado simple y finalmente elegirá poner bolitas pares, como la primera vez. Por lo tanto, yo diré pares, elige pares y gana. Ahora bien, este modo de razonar del colegial, a quien sus compañeros llaman afortunado, ¿en qué consiste si se analiza con cuidado? Es simplemente, dije yo, una identificación del intelecto del razonador con el de su adversario. Exactamente, dijo Dupin. Y cuando le pregunté al muchacho por qué medios lograba la completa identificación en la cual consistía su éxito, me contestó: cuando yo debo averiguar cuán sabio o estúpido o bueno o malvado es alguien, o cuáles son sus pensamientos en ese momento, adapto la expresión de mi cara, tan exactamente como me es posible, a la expresión de la suya, y entonces espero a ver qué pensamientos o sentimientos se forman en mi mente o en mi corazón, que concuerden con la expresión de mi cara. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad que he atribuido a la Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Y la identificación, dije yo, del intelecto del razonador con el de su adversario depende, si le entiendo a usted bien, de la exactitud con que se mida el intelecto de éste. Para sus resultados prácticos depende de esto, contestó Dupin. Y el prefecto y a su grupo caen tan frecuentemente, primero por no lograr esta identificación y segundo por medir mal, o más bien por no medir, el intelecto con el que se enfrentan. Consideran únicamente sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta solo piensan en los medios que ellos habrían empleado para ocultarla. Tienen razón en la medida que su propio ingenio es un fiel representante de las masas. Pero cuando la destreza del criminal individual posee un carácter distinto de la suya, este criminal naturalmente los engaña. Esto siempre sucede cuando se trata de una inteligencia superior a la suya y muy comúnmente cuando se trata de una menor. Ellos no admiten variación de principio en sus investigaciones. A lo mejor, cuando se ven urgidos por algún caso inusitado o movidos por alguna gratificación extraordinaria, extienden o exageran sus viejos modos de práctica, pero sin tocar sus principios. Por ejemplo, en el caso de D, ¿qué se ha hecho para variar el principio de acción? ¿Qué son todas esas perforaciones, esos sondeos, esas búsquedas con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas, cuadradas, numeradas? ¿Qué representan sino aplicación exagerada del mismo principio o principios que rigen una búsqueda que se basan sobre un conjunto de nociones con respecto al ingenio humano al que el prefecto, en la larga rutina de su deber, se ha acostumbrado? ¿No ve usted que él ha tomado como algo demostrado que todo hombre esconde una carta, si no exactamente en un agujero de barreno, en la pata de una silla por lo menos, en algún hoyo o rincón extraño sugerido por la misma línea de pensamiento que lleva a un hombre a esconderla en un hoyo en la pata de una silla? ¿No ve usted también que tales escondrijos rebuscados se utilizan solo en ocasiones ordinarias y son utilizadas únicamente por intelectos ordinarios? En todos los casos de ocultamiento, cabe presumir, en primer lugar, que se ha efectuado bajo esas líneas, y así su descubrimiento depende no tanto de la perspicacia como del cuidado, la paciencia y la determinación de los buscadores. Y si el caso es de importancia,
o la gratificación es de magnitud considerable, lo que es lo mismo a los ojos policiales, las cualidades en cuestión no fracasan nunca. Comprenderá usted ahora que yo quise decir cuando sugerí que si la carta robada se hubiera ocultado dentro de los límites de la pesquisa del prefecto, en otras palabras, dentro de los principios del prefecto, habría sido descubierta sin la menor duda. Este funcionario, sin embargo, se ha mistificado completamente y la remota fuente de su derrota yace en la suposición de que el ministro es un loco porque ha adquirido renombre como poeta. Todos los locos son poetas, según que el prefecto, y él es tan solo culpable de un non distributum medi, por inferir de lo anterior que todos los poetas son unos locos. Pero, ¿es realmente un poeta?, pregunté. Sé que D no tiene un hermano y que ambos han logrado reputación en las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted. Lo sé bien. Él es ambas cosas. Como poeta y matemático es capaz de razonar bien. En cambio, como mero matemático no podría haber razonado y así habría quedado al alcance del prefecto. ¿Me sorprende usted?, dije. Por estas opiniones que contradicen la voz del mundo entero, no intentará aniquilar las nociones que vienen siendo sancionadas por siglos. La razón matemática está considerada desde hace largo tiempo como la razón por excelencia. Puede apostarse, contestó Dupin, citando a Chamfort, que toda idea pública, toda convención admitida, es una necedad porque ha convenido a la mayoría. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted, y que no deja de ser un error pese a ser difundido como verdad. Con arte digno de mejor causa, por ejemplo, han introducido el término análisis en la aplicación del álgebra. Los franceses son los causantes principales de este engaño, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan de su valor, de su aplicación, entonces concedo que análisis significa álgebra, tanto como en latín ambitus implica ambición, religio, religión, u homines honesti, un conjunto de gente honorable. Me temo que tendrá un choque con algunos de los algebristas de París, pero continúe usted. Yo impugno la validez, por lo tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea lógico abstracto. Niego en particular la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas son la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que aún las verdades de lo que se llama álgebra pura constituyen verdades generales o abstractas, y este error es tan enorme que me asombra la universalidad con que se ha recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de una verdad general. Lo que es cierto de la relación de la forma y la cantidad resulta frecuentemente un error con relación a la moral, por ejemplo. En esta última, suele ser falso que la suma de las partes forman del todo. También en química el axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla también, pues dos móviles, cada uno con un valor determinado, no alcanza necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que son tales dentro de los límites de la relación, pero el matemático argumenta, llevado por el hábito, desde sus verdades finitas, como si tuvieran una aplicación absolutamente general, cosa que el mundo acepta y cree. Bryan, en su erudito compendio de mitología, menciona una análoga fuente de error cuando dice que, aunque no se creen en las fábulas paganas, solemos olvidarlo continuamente y extraemos deducciones de ellas, como si de realidades se tratara. Con los algebristas, sin embargo, que son realmente paganos, las fábulas paganas constituyen materia de credibilidad, y las interferencias que de ellas se extraen no surgen de un lapso de la memoria, sino de un inexplicable reblandecimiento de la mente. En suma,
Jamás he conocido a un matemático en quien pueda confiarse fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera como dogma de fe que x cuadrada más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Diga a uno de estos caballeros, por mera experimentación si quiere, que usted cree que podría darse el caso donde ocurriera que x cuadrada más px no fuera enteramente igual a q. Una vez que le haya hecho comprender qué significa lo que le ha dicho, póngase fuera de su alcance con la mayor celeridad posible, pues sin duda que tratará de golpearlo. Lo que busco indicar, continuó Dupin, mientras yo me dedicaba a reírme de sus últimas observaciones, es que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático, el prefecto no se habría visto obligado a darme ese cheque. Yo lo conocí. Sin embargo, como matemático y como poeta, y mis medias se adaptaron a sus capacidades con referencia a las circunstancias por las que se hallaba rodeado. Yo sabía que era un cortesano y un audaz intrigante. Consideré que tal hombre no podía ignorar los métodos de acción ordinarios de los policías, no podría haber dejado de anticipar, y hay muestras de que así fue, los falsos asaltos a que fue sometido. Reflexioné que igualmente debió haber previsto las investigaciones ocultas de su casa, sus ausencias frecuentes del hogar por la noche, que eran saludadas por el prefecto como una excelente ayuda para su éxito, me parecieron simplemente tretas con el fin de brindar oportunidades para la completa búsqueda a los policías y así convencerlos lo más pronto posible de que la carta no se hallaba en la casa, convicción a la que G, de hecho, llegó finalmente. Me pareció también que toda la serie de pensamientos que acabo de relatarle con algún esfuerzo y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de artículos escondidos no podía dejar de desplegarse en la mente del ministro. Esto debía conducirlo necesariamente a desperdiciar todos los escondrijos o lugares ordinarios de ocultamiento. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para no ver que el rincón más inaccesible y remoto de su hogar sería tan visible a la vista como sus armarios más comunes, a las ondas, a los barrenos y a los microscopios del prefecto. Vi por último que finalmente se conduciría, por supuesto, a la simplicidad si no adoptaba deliberadamente como una elección de su gusto personal. Usted recordará quizás cuán desesperadamente el prefecto rió cuando yo sugerí durante nuestra primera entrevista que era posible que ese misterio lo inquietara tanto a causa de su evidencia. Sí, dije yo, lo recuerdo bien. Por un momento pensé que le darían convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en analogías muy estrictas con el inmaterial, y así ello tiñe de verdad algún dogma retórico, según el cual esa metáfora o símil puede servir para fortalecer un argumento o para embellecer una descripción. El principio de la vis invertie o fuerza de la inercia parece ser idéntico en la física y metafísica. No es más cierto que la primera. De un cuerpo grande se ha puesto en movimiento con más esfuerzo que uno pequeño, y que su cantidad de movimiento subsiguiente esté en proporción con esta dificultad, que es, en cuanto a lo segundo, que los intelectos de capacidad más extensa, más fuerte, más constante y más eficaz en sus movimientos, que los de grado inferior son más lentos en iniciar dichos movimientos y se muestran más avergonzados y vacilantes en los primeros pasos de su progreso. Otra cosa, ¿ha notado usted alguna vez entre los letreros de la calle sobre las puertas de las tiendas cuáles son los más atractivos? Jamás se me ocurrió pensarlo, respondí. Hay un juego de acertijos, reanudó Dupin, que se juega sobre un mapa. Uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra determinada, el nombre del pueblo, de un río, estado o imperio, cualquier palabra, en suma, sobre la superficie multicolor y complicada del mapa. Un novato en el juego generalmente busca avergonzar a sus adversarios pidiéndole que busque los nombres escritos con caracteres pequeños, pero los expertos seleccionan los nombres escritos en caracteres grandes que se extienden desde un extremo del mapa al otro. Estos últimos, al igual que los señalamientos
y carteles de la calle excesivamente grandes escapan a la observación por ser demasiado obvios, y aquí la observación física es cabalmente análoga con la intención moral de una inteligencia que deja pasar las consideraciones que son demasiado palpables y demasiado evidentes, pero este es un punto que de todos modos aparece por debajo o por arriba de la comprensión del prefecto. Él nunca pensó que fuera probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta justamente bajo la nariz del mundo entero, a fin de evitar mejor que una parte de ese mundo la viera. Cuanto más reflexionaba sobre el osado, decidido y audaz ingenio de D, en el hecho de que el documento debía siempre hallarse a la mano si pretendía usarlo de acuerdo a sus propósitos, y sobre la evidencia decisiva obtenida por el prefecto de que no estaba oculta dentro de los límites de la búsqueda ordinaria del dignatario, más convencido me sentía de que, para esconder esa carta, el ministro había recurrido al modo más amplio y sagaz de no esconderla en absoluto. Convencido de estas ideas, me preparé con un par de anteojos verdes y llegué una mañana, como por casualidad, a la mansión ministerial. Encontré a D bostezando, haraganeando y bostezando, como de costumbre, y pretendiendo estar en el último extremo del tedio. Él es, quizás, el ser humano más enérgico que existe actualmente, pero es solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé de mis ojos débiles y lamenté el hecho de tener que usar anteojos, pero debajo de aquellos yo examiné cuidadosamente y completamente la habitación, mientras aparentemente estuviera solo atento a la conversación de mi anfitrión. Llamó especialmente mi atención una gran mesa escritorio, cerca de la que él se hallaba sentado, y sobre la que aparecía en desorden algunas cartas y otros papeles de carácter diverso, con uno o dos instrumentos musicales y unos libros. Sin embargo, después de un largo y atento escrutinio, no vi nada que alimentara una verdadera sospecha. Por último, mis ojos, al dar vuelta al aposento, cayeron sobre un insignificante tarjetero de cartón con filigrana de baratija, que pendía de un listón azul sucio de un botón cobrizo en medio de la repisa de la chimenea. En este estante, que tenía 3 o 4 compartimentos, había 5 o 6 tarjetas de visita y una carta. Esta última estaba muy sucia y arrugada, se hallaba rasgada a la mitad, casi en 2 partes, como si hubiera tenido primero el impulso de romperla por inservible, y luego se le hubiera dejado tal como estaba. Había un gran sello negro con el monograma de D, cifrado muy visiblemente, y estaba dirigido con la pequeña letra de mujer al propio D. La carta había sido arrojada negligentemente y, al parecer, desdeñosamente en una de las divisiones superiores del tarjetero. Apenas hube mirado esta carta, concluí que era la que yo buscaba. Por cierto, que su apariencia era en todo radicalmente diferente de aquella de la cual el prefecto nos había leído una minuciosa descripción. En esta el sello era grande y negro, con el sello de D. En la otra era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. Aquí iba dirigida al ministro, la letra era menuda y femenina. Allí el sobrescrito dirigido a cierta persona real era de trazo audaz y decidido. El tamaño era la única coincidencia, pero lo radical de estas diferencias, que era excesiva, la suciedad, la condición deplorable y rasgada del papel, tan inconsecuente con los verdaderos hábitos tan metódicos de D, y tan sugestivos de la intención de engañar al espectador dando una falsa idea de la inutilidad del documento. Estas cosas, junto con la ubicación de este documento a la vista de todos, aunado a las conclusiones a las que yo había llegado anteriormente, corroboraban las sospechas de que alguien que había ido con la intención de sospechar. Prolongué mi visita el mayor tiempo posible, y mientras discutía animadamente con el ministro sobre un tema que no ha dejado nunca de interesarle y excitarlo, centré mi atención sobre la carta. En este examen yo fijaba en mi memoria su arreglo y aspecto externo en el estante, y al final descubrí algo que disipó cualquier duda que pudiera haber tenido al respecto. Al escudriñar los bordes del papel observé que estaban más ajados de lo necesario, presentaban el aspecto
que se manifiesta cuando un papel grueso, doblado una vez y prensado con una plegadera, se repliega después, pero en sentido inverso sobre los bordes que habían formado el doblez original. Este descubrimiento era suficiente. Estaba claro para mí que la carta se había vuelto como un guante al revés. A fin de redirigirla y resellarla, me despedí enseguida del ministro y me marché de inmediato, dejando una tabaquera sobre la mesa. A la mañana siguiente me presenté por mi tabaquera y reanudamos la conversación del día anterior. Mientras así departíamos, se oyó un fuerte ruido como si se tratara de una pistola bajo las ventanas de la mansión, seguido por una serie de gritos espantosos, y la gritería de la multitud se precipitó hacia una ventana y abrió y miró afuera. Entretanto, yo me encaminé al estante y tomé la carta, la puse en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil. En cuanto al aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en mis habitaciones, imitar el monograma de D fue muy fácil por medio de un sello de miga de pan. La perturbación en la calle había sido ocasionada por el extraño comportamiento de un hombre con el mosquete. Había disparado el arma sobre un grupo de mujeres y niños. Se probó luego, sin embargo, que el arma no estaba cargada y que el hombre fue tomado como un lunático o un borracho. Cuando él se había ido, D se apartó de la ventana, a donde yo lo había seguido inmediatamente después de cambiar la carta por la otra. Momentos después me despedí de él. El presunto lunático era un hombre pagado por mí. Pero, ¿qué intención tenía usted?, pregunté, al reemplazar la carta por un facsímil. ¿No habría sido mejor en su primera visita tomarla abiertamente y partir? D es un hombre resuelto y todo, y lleno de coraje, respondió Dupont. En su casa no faltan criados fieles a sus intereses. De haber intentado esa maniobra que usted sugiere, yo nunca hubiera salido vivo de ese lugar. La buena gente de París no hubiera vuelto a oír nada más de mí. Pero aparte de estas consideraciones tenía un fin. Usted sabe que mis inclinaciones políticas en esta materia. Actué como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses el ministro la ha tenido en su poder. Ella lo tiene ahora en el suyo. Aquel ignorante de que la carta no está más en su poder seguirá presionando como si la tuviera. Así inevitablemente se dirige él mismo a su destrucción política. Su caída, además, será tan rápida como ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni. Pero en materia de ascensiones, como dijo la Catalani del canto, es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso, yo no siento la menor simpatía o lástima por el que desciende. Él es el monstrum horrendum, un hombre genial, sin principios. Le confieso, sin embargo, que quisiera conocer el carácter preciso de sus pensamientos, cuando, siendo desafiado por ella, a quien el prefecto llama cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que dejé para él en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Puso usted algo especial en ella? Vamos, no me pareció conveniente dejar el interior blanco. Una vez en Viena, me jugó una mala pasada, y yo le respondí sin perder el buen humor, que no olvidaría. De modo que, como no dudo que sentirá curiosidad por saber la identidad de la persona que le ganó en astucia, pensé que era una lástima no dejarle una pista. Él conoce muy bien mi letra. Yo simplemente copié en medio de la hoja blanca las palabras: tan funesto designio, si no es digno de Atreo, es digno en cambio de Thieste. Las hallará usted en el Atrait de Crébillon. Fin.